Muy buenas tardes. En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada Protesta Social como Derecho Humano. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor y les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos con la participación del profesor Roberto Gargarella, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Sociología por la misma universidad, máster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Legum Magister y doctor en la Ciencia del Derecho por la Universidad de Chicago y postdoctor por Balliol College de Oxford. El tiempo es suyo, profesor. Gracias. A ver. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, noches. Para mí es un gusto, un honor estar aquí y poder hablar de un tema que me resulta siempre muy, muy importante. La protesta como derecho humano ha quedado titulado. Quería hacer algunas reflexiones más bien teóricas, que a mí me han sido útiles y que son en parte el producto de investigaciones y reflexiones sobre la cuestión, eh, que van a, digamos, reflexiones que van a involucrar cuestiones relacionadas con el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, la crisis de la democracia constitucional y eventualmente algunas consideraciones sobre el estado de la jurisprudencia actual y qué hacer frente a la protesta. Vemos hasta dónde llegamos. Lo primero que quería señalar es sobre la idea de derechos humanos y la protesta como derecho humano. Em, sobre eso, digamos, anticipando lo que debiera ser obvio, y es que el derecho de la protesta es fundamental, merece la máxima protección, merece una consideración muy especial, en particular en momentos como este de crisis institucional, pero creo que, digamos, la idea de calificarla como derecho humano o derecho humano fundamental, bueno, digamos, no me apresuraría a ingresar en lo que parecen ser como reflexiones más bien metafísicas. Eh, y eso tiene que ver con un primer punto para mí importante y es el siguiente. Los derechos, según una mirada que yo desafiaría, son algo así como verdades autoevidentes. Así lo veía, por ejemplo, John Locke, ¿no? Que es como de los primeros autores en el siglo XVII, digamos, pensando en cuestiones básicas de lo que hoy consideramos la teoría política, y él, digamos, bueno, preocupado por esto, la importancia de establecer limitaciones al rey y resistir, digamos, una mirada dominante que implicaba violaciones digamos, de libertades básicas, etcétera. Empezó a desarrollar ese lenguaje de derechos y verdades, ¿no? Algo así como si los derechos fueran como planetas que están allá afuera, fuera de nosotros, eh, ¿no? A ser descubiertos y que luego incorporamos, en todo caso, en nuestros ordenamientos cuando los reconocemos como lo que son, ¿no? Como planetas importantes que están allá afuera. Esa idea que presentó Locke cruzó la historia occidental hasta el presente y tuvo una escala fundamentalísima en los Estados Unidos en la Declaración de la Independencia. Jefferson, que era muy atento a lo escrito por Locke, escribe la Declaración de la Independencia y inserta en el segundo párrafo de la declaración un manifiesto, un apartado que es esencialmente la reiteración de lo que decía Locke en cuanto a que existen verdades universales, esas verdades tienen que ver con ciertos derechos básicos. Locke había enumerado vida, libertad, propiedad. Jefferson habla de vida, libertad, felicidad, cosa también curiosa porque eran verdades reveladas, pero al final no eran tan reveladas. Eh, bueno, la idea de Locke y la idea que reitera Jefferson es
Y estos son los deberes primordiales del gobierno, proteger estos derechos, y si no lo hace lo podemos derrocar o lo podemos desafiar. Bueno, esa era la idea. Pero lo que quiero decir es que allí se gesta y se empieza a consolidar una idea que sigue muy presente en el pensamiento constitucional político hasta nuestros días, y es esta idea, yo creo, muy problemática de los derechos como verdades que están allá afuera, como si fueran planetas que con telescopios muy precisos, digamos, localizamos y dejamos en la custodia de los grandes científicos, en este caso del derecho, los jueces. Bueno, yo tiendo a participar digamos, aprovecho esta oportunidad para insistir sobre una mirada distinta sobre cómo entender los derechos y a qué cosas llamar derechos fundamentales o derechos humanos. Digamos, es una mirada alternativa que también tiene una prosapia importante, y yo la baso muy en particular con textos de quien fuera mi maestro, que era Carlos Nino. Curioso porque, digamos, este es el libro más importante de Carlos Nino, que es Ética de Derechos Humanos. Y la primera línea, en la primera página del libro que procedo a leer, es un buen manifiesto de la posición contraria a la que estableció Locke, retomó Jefferson y luego fue incorporada como central al derecho norteamericano y desde ahí al derecho latinoamericano. Nino dice, esta es la primera línea de la introducción del libro, es en la primera página: es indudable que los derechos humanos son uno de los más grandes inventos de nuestra civilización. Esa es la primera línea del libro. Y me parece que esa idea es muy importante y es desafiante respecto de la concepción lockeana, porque ayuda a entender lo que yo creo que debiera ser el sentido común en la materia, y es que los derechos son el producto de una historia, normalmente una historia de conflicto, sobre la cual reflexionamos, sobre la cual pensamos, sobre la cual teorizamos también. Una historia que se consolida cuando miramos hacia atrás y vemos como colectividad, como sociedad, lo que hemos hecho y las faltas que hemos cometido o los errores que solemos reiterar, y entonces decimos, estos errores nos avergüenzan, estos errores no los queremos cometer nunca más, y nos comprometemos a futuro, digamos, a no caer otra vez en ese tipo de tentaciones o en ese tipo de violaciones de libertades. Y entonces, para dejar en claro que estos son compromisos que asumimos y que vamos a firmar entre todos, no importa quién llegue al poder, todos nos comprometemos a respetar esto, para dejar en claro que, digamos, como sociedad consideramos a estos derechos como muy importantes, bueno, y entonces le damos un estatus constitucional. Pero eso no quiere decir que hemos descubierto una verdad que se nos reveló o que se le reveló a alguien, y ese alguien, pongamos un juez o quien sea, o el constituyente, digamos, debe resguardar. No, eso quiere decir que colectivamente reconocemos que aquí hay algo muy importante. Entonces, y por eso le damos una protección especial, por eso decimos, hacemos un compromiso especial de que queremos resguardar esto porque nos parece importantísimo. Bueno, cuando uno entiende así la idea de los derechos, yo creo que tiene un camino allanado, primero para asentarse en una posición que es entendible y comprensible para cualquiera, y yo creo que en todos los sentidos sensata. Y esto nos permite decir, bueno, si la protesta es un derecho fundamental, sí puede ser, digamos, si nosotros lo consideramos fundamentales. Digo esto porque muchas veces, digamos, me da la sensación de que, y eso pasó ya con la idea misma de propiedad en Locke, digamos, que un sector determina que algo, digamos, que le interesa mucho, quiere que se le dé una protección especial y dice, ah, esto es una verdad universal, esto debe ser protegido por todos. No, lo que vamos a proteger o no, lo que le vamos a dar una protección especial, son aquellas cosas que acordemos como sociedad que son especialmente importantes. Y nuestra tarea, en este caso y en esta misma ocasión, digamos, es sí argumentar en favor de la relevancia, en este caso de la relevancia especial, de algo así como el derecho de protesta. Pero entonces yo quiero empezar diciendo eso. Creo que merece que defendamos al derecho de protesta como un derecho especial, que puede inclusive tener o merecer un rango constitucional. Pero eso bajo la idea no de que, digamos, lo hemos fetichizado, lo hemos, digamos, descubierto, digamos, escondido detrás de la piedra de la Constitución
como uno de los materiales fundantes de nuestro derecho. No, digamos, es simplemente a partir de un reconocimiento histórico de que esto merece un resguardo especial, particularmente en momentos como este. Yo creo que efectivamente, en momentos como este, digamos, y es un momento que tiene características extendidas y preocupantes en buena parte de la región, o para no decir en buena parte de Occidente, tenemos razones para eh, decir hay algo muy especial que, digamos, tiene que ver con la protesta y que entonces en este contexto particular, en este tiempo y en este lugar, hace especial esta protección extra sobre ese tipo de derechos. Entonces, mi primer punto, digamos, y el punto de partida de la presentación tiene que ver con eso y con el título que se le puso a mi presentación, digamos, que es un título que me ofrecieron y que me parece bien, pero quería hacer una primera aclaración al respecto y es, digamos, la protesta merece ser vista como un derecho fundamental, sí, pero no porque la consideramos así una verdad revelada que todos los demás deben allanarse y admitir, sino en la medida en que podamos argumentar, y creo que tenemos buenas razones y condiciones para hacerlo, de que hay algo muy especial allí que merece especial protección. Entonces, primer punto sobre derecho de protesta como derecho fundamental y su vínculo con lo que podemos llamar derechos humanos. El segundo punto tiene que ver con democracia. Eh, y aquí también hay algo que es relevante, que yo empecé a ver como relevante en mi país. Digamos, cuento una pequeña historia relacionada con mi país, pero digamos, no porque quiere darle a la conversación, a esta conversación un tinte local, digamos, no me interesa estar, digamos, haciendo referencias especiales a mi país, salvo para esto, para ilustrar un punto, para llamar la atención sobre algo que creo que puede ser relevante más allá de las fronteras de mi país. Y es que, en particular desde el 2001, que aquí hubo una crisis económica, social muy profunda, bueno, mucha gente empezó a salir a las calles, a cortar avenidas, a cortar rutas nacionales como modo de protesta. Y, digamos, hubo muchas respuestas judiciales que en ese momento yo encontré como muy preocupantes, enojosas, injustas, yo diría también ilegales, eh, porque lo que hacían era criminalizar la protesta y tomar a los protestantes del peor modo, digamos, tratándolos directamente como sediciosos. En la Constitución argentina, como en otras constituciones, digamos, hay una figura que es de la sedición, que se reserva para aquellos que hablan en nombre de todos, hablan en nombre del pueblo, etcétera. Bueno, y dar ese tipo de calificativo a los protestantes era especialmente grave porque implicaba amenazarlos con, bueno, procesamientos y amenazarlos con las peores penas, con lo cual, digamos, lo que terminaban haciendo era colocándole una espada de Damocles a todos los procesados que quedaban allí, digamos, como mínimo inhibidos ellos y sus allegados a protestar. Eh, y algunos de los argumentos más importantes que aparecieron en los paupérrimos, lo digo descriptivamente, no valorativamente, argumentos que daban en ese momento los jueces que empezaron a ocuparse de la cuestión, tenían que ver con el argumento democrático. Eh, y eso fue así tanto en los jueces, algunos jueces individuales que, por ejemplo, en el sur del país y en el norte es donde empezaron a aparecer estos movimientos de protesta en la calle y donde aparecieron las primeras reacciones judiciales muy reaccionarias, conservadoras. Pero luego, digamos, uno de estos casos llegó a la segunda instancia, a una cámara, a la principal cámara, a la cámara final, digamos, en materia penal, la Cámara Nacional de Casación Penal. Y la Cámara, increíblemente para mí, usó un argumento democrático para decir algo como lo que sigue, digamos, cito más o menos de memoria, pero la idea era, eh, digamos, en democracia los asuntos comunes se tramitan en las elecciones y en principio todo lo que excede a eso, que es el momento que nuestro sistema reserva para la expresión democrática, debe tratarse como, digamos, un acto sedicioso, ¿no? O sea, que las quejas manifestadas fuera del proceso de voto, digamos, debían verse como un acto sedicioso, con lo cual estaban apelando a la Constitución que habla
digamos, en términos muy duros, de los actos de sedición. Bueno, contaba esta historia, primero, después tal vez la retome para decir, digamos, de lo particularmente importante que estaban haciendo en ese momento los protestantes, eh, pero también para señalar esto, que uno de los argumentos más importantes que apareció cuando la justicia comenzó a argumentar, digamos, tratando de tomarse en serio estas cuestiones, fue de este tenor tan preocupante que es la apelación al argumento democrático. Y lo que me interesó a mí, entre otros, decir en ese momento y desde entonces, es que nuestra reflexión sobre este tipo de cuestiones, por ejemplo, las relacionadas con el derecho de protesta, nos hacen un llamado de atención sobre el modo en que estamos pensando democracia. Para alguien como yo, digamos, que viene digamos así, de la filosofía política, de la filosofía jurídica, digamos, y que trabajé con autores como Nino en cuestiones de teoría democrática mucho tiempo, bueno, uno siempre, yo, digamos, como otros, me siento permanentemente inclinado a pensar en términos de democracia. Y muchas veces soy criticado, por ejemplo, por jueces o por otros juristas que dicen, bueno, no, pero esas son abstracciones. Hablemos de la realidad, hablemos del derecho, no hablemos de mera teoría. Y lo interesante que mostraba ese tipo de argumentos que empezaban a dar estos jueces muy conservadores era que, sin decirlo o simplemente asumiendo que lo que decían era la verdad revelada, ya que hablábamos de verdades reveladas, era que ellos, digamos que son de la gente que critica los argumentos teóricos porque dicen, no, hay que ajustarse al derecho y demás. Bueno, en los hechos, la última piedra de apoyo de sus argumentaciones era un argumento de naturaleza democrática, completamente teórico, y lo que pasa es que era un pésimo o un horrible o un muy cuestionable argumento teórico, en este caso, una concepción de la democracia insostenible a la luz de cualquiera de las constituciones latinoamericanas que conocemos. Porque cualquiera de las constituciones latinoamericanas contemporáneas, desde ya que no asume una concepción de la democracia tan limitada, restrictiva o reaccionaria como democracia igual elecciones periódicas y todo lo que más allá de eso es un acto sedicioso. Entonces, el segundo punto que quiero hacer y que estoy comenzando a hacer tiene que ver con esto y es que, digamos, en los hechos, quienes hablan de, digamos, la criminalización de la protesta, aun cuando, digamos, nos pueden decir que ellos no quieren meterse en elucubraciones teóricas, sino que simplemente quieren eh, 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 digamos, no meterse en ese tipo de elucubraciones teóricas, nos dicen ahí, pero lo que hacen en los hechos es invocar una visión muy restrictiva sobre democracia. Y entonces, frente a eso, lo primero que yo diría es relevante que tomemos en cuenta concepciones de la democracia eh, y que aclaremos entre nosotros y entre quienes quieren ingresar en ese tipo de argumentaciones qué concepción de la democracia tenemos en mente. Gente como yo, digamos, partimos de concepciones de la democracia súper exigentes, pero a mí yo creo que para este tipo de cuestiones me basta con decir y basta para sostener una posición muy crítica frente a lo que la mayoría de los jueces nos dicen o nos han dicho y asumen en este tipo de materias, es eh, yo no necesito que usted termine suscribiendo una concepción de la democracia como la que yo defiendo, pero por lo menos, digamos, no asuma que la concepción constitucional de la democracia es una concepción, digamos, de ese tenor tan restrictiva, tan reaccionaria, que ningún texto, digamos, latinoamericano sostiene. Entonces, digamos, el segundo punto es, el argumento democrático es crucial para poder pensar sobre la protesta y lo que al menos tenemos que hacer en la materia es, por un lado, señalar que ha habido muy habitualmente, digamos, decisiones judiciales que implícita o explícitamente hacen invocaciones al argumento democrático y hacen, digamos, y las visiones más restrictivas sobre la protesta tienden a asentarse en visiones extraordinariamente restrictivas de la democracia que son inaceptables, digamos, a la luz de cualquiera de nuestros textos
constitucionales prevalecientes. Entonces, ese es un segundo punto que quisiera hacer. Agregaría alguna adenda, digamos, para poder seguir o para seguir argumentando la materia o para quienes quieran seguir argumentando la materia. Digamos, yo creo que es necesario, digamos, y por supuesto que para mí es un vicio, para mí es algo demasiado importante pensar en democracia, pero digamos, en general yo creo que para cualquiera debiera ser importante, digamos, hacer un esfuerzo para cualquier jurista interesado en la reflexión constitucional, hacer un esfuerzo por clarificar cuál es la concepción constitucional de la democracia en el país de uno. Otra vez, yo no quiero ser súper exigente como me siento inclinado a hacer, pero creo que, digamos, podemos hacer y vale la pena que hagamos un ejercicio de ir mostrando los problemas de las concepciones más restrictivas en la materia, que son las que tienden a ocupar el espacio. Por ejemplo, digamos, así como yo creo que merece que rechacemos o resistamos las visiones restrictivas de la democracia que reducen la democracia al voto, creo que también, digamos, algunas visiones que aparecen como más progresistas y que vinculan la democracia con participación, también son problemáticas, porque eh, digamos, digamos, porque la democracia, yo creo que hay razones para pensarla como algo más vinculado con una conversación y no con el mero arrojar un voto como se arroja una piedra dentro de una bolsa. Digamos, la democracia, yo creo que hay razones para pensarla y me parece que cualquiera de nuestros procesos de creación constitucional nos conducen a eso. Cuando uno ve, digamos, las reglas que se establece, por ejemplo, para la creación de las leyes, que es, por ejemplo, un ida y vuelta entre distintas cámaras, para que el otro vuelva a argumentar, para que el otro vuelva, digamos, a deliberar, para que el cuerpo uno discuta, para que el segundo delibere sobre el tema. Cuando uno ve los compromisos que cualquiera de nuestras constituciones tiene sobre el derecho de manifestación, de expresión, de crítica, etcétera, bueno, ve que, digamos, hay un entendimiento allí implícito sobre cómo se piensa democracia que tiene que ver con el intercambio y no simplemente con yo digo esto, usted dice esto otro, ¿no? Eh, sino con la posibilidad de que usted argumente y yo deba corregir. Esa es la esencia de cualquier proceso legislativo de nuestros países, aún en Estados Unidos. Digamos, la Cámara de Senado argumenta o la Cámara de Diputados tiene la iniciativa y el otro puede responder luego de que debaten entre ellos y vuelven a argumentar hacia la primera Cámara. Ese tipo de procesos, que simplemente es descriptivo de lo que la mayoría de nuestros sistemas constitucionales establece como obligatorio, bueno, son un reflejo de esta idea de democracia más vinculada con conversación, con intercambio de argumentos. Entonces, otra vez, si nuestras concepciones constitucionales de la democracia tienen algo que ver o tienen más que ver con esta visión conversacional, bueno, ahora nos queda más claro por qué las visiones que reducen democracia al, digamos, al voto periódico son un problema y también por qué son un problema las visiones participativas que, a diferencia de las primeras, dicen, tiene que haber muchísimas votaciones. Digamos, o sea, democracia es votar por todo. Y entonces uno cae en, digamos, abusos, como se acaba de caer en México con la reforma judicial, que en nombre de la democracia, digamos, reducen, digamos, el vínculo sociedad-jueces a elegir a los jueces. Con eso dicen democratizan la justicia. No, democratizan la justicia desde una concepción, yo diría, muy absurda de la democracia. Quiere decirnos que es una concepción de progreso, progresista o participativa, pero en realidad, digamos, empeora lo que ya había, porque, digamos, ahora el juez al que yo designé en el minuto uno va a tener 8 o 10 años para hacer básicamente lo que quiere, pero en mi nombre y con la medalla colgada de yo soy un juez que ha resultado de la democracia popular, digamos, soy resultado de la elección del pueblo. Entonces, estoy en una situación peor que la que estaba antes, porque antes yo lo podía criticar, porque decía, usted, digamos, de dónde salió, y ahora ni siquiera puedo hacer esa crítica. O sea, antes yo podía decir, digamos, la crítica contramayoritaria y la crítica de, digamos, el Poder Judicial como poder fundamentalmente elitista, y ahora sigue pasando exactamente lo mismo, porque el juez es alguien a quien yo en México no voy a controlar durante toda su carrera, y esa persona, digamos, me puede tapar la boca y decirme, ¿por qué me critica usted? Yo soy el juez del pueblo, digamos, tengo la legitimidad del pueblo. Entonces, otra vez, yo creo que eso es otra vez un ejemplo de los problemas que tenemos cuando no precisamos eh, a qué cosa llamamos democracia.
se aplica en protesta como se aplica en este caso reforma judicial. Como se aplica en Chile, digamos, en reforma constitucional, que piensan que la participación del pueblo, se pensó que la participación del pueblo era participación confinada a el minuto uno y el minuto último. Digamos, mientras todo lo importante, que es el proceso de creación constitucional, el pueblo está ausente. Otra vez, digamos, por supuesto que es complicado ver cómo se involucra el pueblo en la creación, pero digamos, no reduzcan democracia a elecciones. Ese es el problema para mí. Bueno, entonces tenemos ahí, digamos, una segunda cuestión que quería reafirmar, que es esto de pensar mejor sobre el derecho de protesta requiere que clarifiquemos nuestra concepción sobre derechos humanos, requiere que clarifiquemos nuestra concepción sobre democracia. Y yo quisiera decir, digamos, ya en la última parte eh, de la concepción, digamos, que estoy presentando, una aclaración o una precisión que tiene que ver con eh, em, los modos en que hoy nuestras democracias constitucionales están en crisis y cómo, digamos, en ese contexto particular es que merece ser repensado el derecho de protesta que estábamos introduciendo. Y es que, digamos, si en líneas generales el derecho de protesta merece ser visto como un derecho especial que requiere una protección particular y como, digamos, un elemento relevante en una democracia, porque, digamos, la democracia necesita de opiniones diversas y necesita, digamos, o sea, no puede limitarse a el hecho del voto, sino que requiere que podamos exponer puntos de vista, intercambiar y quejarnos, etcétera. Bueno, esas quejas que requiere la democracia incluyen, digamos, no solamente las quejas que un parlamentario puede hacer en el Congreso y las quejas que un escritor puede hacer en un libro o un periodista puede hacer en un periódico. Digamos, las quejas también pueden ser manifestaciones ruidosas y las quejas pueden ser también quejas en la calle. Digamos, entendiendo, entre otras cosas, algo que también está muy transitado por la reflexión y la jurisprudencia jurídica en la materia, que, digamos, los actos en general jurídicos, eh, digamos, los actos no verbales suelen tener un componente comunicativo y locucionario y, digamos, en una democracia que toma como central la argumentación, el valor expresivo de la protesta digamos, tiene que ser rescatado. Esto es no sé, cuando digamos, se paran frente a la casa de gobierno una serie de personas, a lo mejor en silencio, a lo mejor ruidosamente, o a lo mejor prendiendo fuego a un neumático. Bueno, digamos, uno puede decir, allí no hay palabras, sí, pero esos son actos que incluyen expresión, que incluyen queja, y lo que debe hacer, digamos, el funcionario, lo que debe hacer el derecho es tratar de reconocer cuál es, digamos, la expresión, cuál es lo que este grupo me está tratando de decir. No porque quiere hacer un ejercicio, otra vez metafísico, sino porque está interesado en ver, ¿hay aquí algún problema? ¿Es que aquí estamos haciendo uso de los recursos o de la coerción de un modo contrario a derecho? Eso es lo que resulta relevante. Y entonces, bajo esta idea de que en democracia la protesta suele ser una manera de expresar quejas y que la democracia se tiene que nutrir de esas quejas y de las respuestas a esas quejas y tiene que habilitar la posibilidad, digamos, de que se argumente sobre los modos en que se ejerce la coerción, sobre los modos en que se administran los dineros públicos. Bueno, el tercer punto que quería hacer es que en este tipo de circunstancias, en este tipo de contextos, como el contexto en el cual estamos viviendo, lo que advertimos es que el sistema de representación está en una crisis radical y esto es algo que yo entiendo que es otra vez descriptivo y no calificativo, sino que describe una situación muy grave que ahora en todo caso quiero fundar un poquito y que en esas circunstancias, esto es, en situaciones en donde eh, digamos, los modos de la representación están fallando y entonces es esperable que haya cantidad de puntos de vista que no ingresen al proceso de toma de decisiones,
que haya cantidad de quejas que no sean procesadas por el sistema de toma de decisiones. Eh, entonces, en ese contexto, es especialmente importante, digamos, que la ciudadanía haga conocer a sus autoridades de alguna manera lo que los canales preparados para eso no están habilitando a que esos representantes conozcan. Esto es, digamos, si en términos generales hay un valor que se reconoce a la manifestación, a la crítica, al derecho de petición, derechos que desde la época de Locke, digamos, son reconocidos como relevantes, ¿no? Locke, de hecho, eh, digamos, era un liberal conservador, pero nace en sus reflexiones reivindicando la importancia de que en ocasiones el pueblo, digamos, se pone de pie y rompe el consenso tácito que suele darle a sus autoridades para decir sí o no, y él decía, eso hay que saber tomar la relevancia que tiene. Entonces, digamos, yo diría, si en líneas generales el derecho ha entendido que hay algo muy importante en la manifestación, en la presión, en la crítica, en la petición, bueno, eso es potenciadamente más importante cuando, eh, digamos, los canales institucionales que se habían preparado para hacer llegar los reclamos, las quejas, las demandas a los representantes aparecen obturados, aparecen oxidados, aparecen ocluidos. Entonces, en ese contexto particular es que resulta especialmente importante, digamos, que se considere el valor especial de la protesta. Esto es, si la protesta en líneas generales tiene un valor, como tiene un valor expresivo, entonces tiene un valor en democracia, mucho más lo tiene cuando el sistema representativo está fallando, porque es de las maneras que, digamos, tienen quienes poseen una queja de hacer conocer sus quejas a los representantes. Y eso no es solamente relevante para el que se queja, sino que también es relevante para todos nosotros, porque cualquiera de nosotros que a lo mejor no tiene la queja que tiene un grupo desaventajado particular, pero no quiere estar viviendo, o tiene razones para decir que no quiere estar viviendo en un sistema institucional en donde hay gente que es sistemáticamente maltratada, sistemáticamente tratada de un modo injusto. Y reafirmo lo dicho con, digamos, reafirmo lo dicho con el ejemplo de, digamos, de Argentina al que había estado haciendo referencia, y es que, eh, digamos, otra vez, lo digo esto como anécdota, pero como anécdota que creo que tiene un valor para entender el punto. eh, lo que ocurrió en Argentina en el 2001, que es algo no inhabitual en América Latina, fue que hubo un cambio económico muy fuerte y en este caso se pasó de un sistema muy basado en la intervención estatal a un esquema de privatización extrema, radical, de un momento al otro. Y eso implicó, por ejemplo, la privatización de la petrolera estatal, que tenía sedes en los polos petroleros del país, ubicados en el norte y el sur del país. Y como había allí ciudades enteras que vivían en torno a estos polos petroleros, cuando se cierra, se privatiza, digamos, el aparato estatal del petróleo, digamos, las ciudades decaen de un día para el otro y la gente pierde su acceso a la educación, a la salud, a los hospitales, todo, digamos, de un día para el otro. Entonces, estas personas allí involucradas eh, lo que hacen es van y protestan, van a quejarse a sus representantes. Los representantes no lo atienden. Van y se quejan a, digamos, a la legislatura no local, sino, digamos, provincial, no los atienden. Van y se quejan a los políticos, digamos, nacionales que los están representando en el Congreso, no los atienden. Van y peticionan frente al gobernador, no los atienden y lo que hacen es, esta gente que de un día para el otro había, digamos, perdido el acceso a salud, educación, todos sus derechos básicos, va y sale a la calle y dice, bueno, a ver si de este modo nos escuchan. Esa historia, no digo que todas las historias son así, pero esa historia que fue la, digamos así, la que inauguró las protestas, los cortes de ruta en el siglo XX en Argentina, es propia de situaciones paralelas o similares que se dan en toda la región, digamos, de modos más o menos simétricos, y que reconocen estos mismos rasgos, y es, hay componentes expresivos fundamentales, hay quejas que tienen nivel constitucional, hay quejas que no tienen que ver simplemente con que preferiría que, digamos, tener acceso a tal o cual privilegio, no, sino que en el contexto, que es el típico en constituciones latinoamericanas, de constituciones muy robustas, que se comprometen con derechos muy fuertes, derechos económicos, sociales, culturales, etcétera,
digamos, tengo reclamos que tienen un estatus constitucional y que hablan de que, o sea, aun cuando el que protesta no lo ponga en esos términos, pero eso es lo que está ocurriendo, o lo que suele ocurrir en nuestras sociedades, digamos, muy marcadas por la desigualdad y los malos tratos, es que, digamos, las quejas que hacen estos grupos son quejas que tienen perfecta y fundamental reverberación constitucional porque, digamos, nos refieren a derechos fundamentales que están incorporados en la Constitución y que están siendo sistemáticamente violados o violados de un modo muy grave. Y, digamos, los canales institucionales preparados para atender esas quejas y para procesar las respuestas no aparecen, digamos, habilitados, sino que aparecen ocluidos. Y la historia que contaba de estos que recurrieron al gobernador, recurrieron a los legisladores, recurrieron a los legisladores nacionales y no obtuvieron respuesta, salen a la calle, es, digamos, una historia, si se quiere, ejemplar, no sé si paradigmática, pero sí muy común en nuestra región, de todos estos elementos de protesta con componente expresivo, protesta con referencia a derechos constitucionales básicos y protesta en condiciones de un sistema institucional representativo en crisis. Doy algunas notas a pie de página al respecto, digamos, para no simplemente declarar crisis de representación, que es algo que todos tenemos en la boca en estos días. Yo creo que efectivamente hay un problema de crisis de representación, o crisis, si se quiere más ambiciosamente, del sistema del constitucionalismo democrático, eh, y que explica algo, si no difícil de explicar, y es qué es lo que está pasando en todo Occidente y claramente en toda América Latina, en que, digamos, vemos de modo tan recurrente, tan habitual en estos años, gobernantes autoritarios, eh, gente que descree la representación, gente que descree sus representantes, gente que descree el sistema institucional, gente que, digamos, muestra hostilidad hacia las instituciones democráticas. Y eso yo creo que, digamos, necesita una explicación común. No puede ser que hay un virus que está afectando a toda la clase dirigente, que está afectando a toda la clase representativa. Yo creo que hay elementos estructurales. Mis 5 centavos al respecto, digamos, sobre lo cual vengo escribiendo hace un tiempo, lo que dicen es que digamos, nuestras constituciones quedaron como un traje chico, digamos, que había sido preparado para un niño, digamos, que iba a su celebración religiosa o al casamiento de los tíos o a la toma de la comunión, y que hoy, digamos, se encuentra que es un adulto con un cuerpo muy desarrollado, a lo mejor voluminoso, y quieren volver a ponerle ese traje. Simplemente ese traje no es que estuvo mal pensado, no es que era un mal traje, a lo mejor era un traje perfecto y, digamos, y bonito y valioso y funcional, pero no es un traje que se espera que dure, digamos, todo ese tiempo cuando las circunstancias o el cuerpo social ha cambiado como yo entiendo que ha cambiado radicalmente. Y el cambio no es simplemente el paso de los años y que, digamos, hoy somos más que antes, que la sociedad es más moderna, que hay internet y que hay fake news y que hay inteligencia artificial. No, yo creo que es un punto más estructural, y es que nuestras constituciones estuvieron preparadas para sociedades, por un lado pequeñas, pero divididas en pocos grupos homogéneos internamente, como si fueran, digamos, mayorías y minorías, como si fueran acreedores y deudores, como si fueran grandes propietarios y pequeños propietarios, como si fueran lores y comunes en el Parlamento inglés, como si fueran demócratas y republicanos en el Parlamento, en el Congreso norteamericano. Esta idea de que había grupos, pocos, pero que eran representativos de sectores homogéneos, digamos, los agricultores del sur o los industriales del norte, los conservadores y los obreros, digamos. Esa idea es la idea de la sociología política con la cual se pensó el constitucionalismo en todo Occidente. Y con el estallido del sufragio universal, con el estallido de las sociedades multiculturales, el reconocimiento de las sociedades multiculturales, la idea de que cada uno de nosotros ya no puede considerarse definido, su identidad definida por el hecho de que yo soy obrero, yo soy empresario, sino que yo soy obrero y a lo mejor mi principal demanda es una demanda feminista o pro armas o anti armas o pro cambio climático o anti cambio climático o pro inmigrante o anti inmigrante. Tengo mil demandas relevantes que no están vinculadas con el hecho de que yo soy obrero o que yo
formo parte de los lores o de los comunes o de los demócratas o de los republicanos. Digamos, eso ya no me identifica. Entonces, digamos, es como si la maquinaria del constitucionalismo, el traje constitucional, estuvo pensado para esa vieja sociología, sociedades simples, pocos grupos, grupos homogéneos. Hoy vivimos en sociedades millonarias en número, con miles de grupos internamente heterogéneas, compuestos de personas que además tienen identidades que se definen, digamos, de distintas maneras. No, yo soy obrero, entonces soy de izquierda y soy feminista. No, digamos, puede ser todo eso de modo distinto. Entonces, hay componentes estructurales, que yo lo pongo en términos de, hay un cambio en la sociología política del constitucionalismo que ayuda a entender por qué el traje constitucional quedó chico y hoy es irrecuperable en los viejos términos, en el sentido de que no es dable esperar que el viejo traje pueda ser extendido y seguir funcionando. Entonces, hay algo allí que no es obvio, no es claro, y lo podemos ver en las preguntas, aunque no es obvio que yo tenga la respuesta, pero sí que estoy viendo el problema, creo, y es que, digamos, el entramado institucional que constituyó nuestra constitución, que generó nuestra constitución, que crearon nuestros constituyentes, es un entramado que yo diría, digamos, fue pensado como el traje del niño, con fines nobles, con los mejores propósitos, pero que ya no sirve y que en un punto es irrecuperable, digamos. Entonces, podemos hacer todas las reformas que querramos al sistema de partidos políticos y al sistema electoral. Bienvenidas, algunas podrán ayudar un poco, pero otra vez es como agregarle botones a la camisa del traje de niño o, digamos, estirar un poco las mangas. No es dable esperar que esos cambios, digamos, moderen el carácter estructural del problema, ¿no? Solucionen de modo relevante el carácter estructural del problema. Entonces, ese sería como el tercer punto importante de por qué en condiciones de crisis estructural, de crisis de representación radical y yo creo que terminal, eh, es que la protesta adquiere un rol especialmente relevante, ¿no? Entonces, a la importancia general que tiene como componente expresivo de, en una democracia, ese valor, digamos, adquiere un peso muy fuerte adicional cuando vemos, digamos, que las dificultades en las cuales navega este derecho se han incrementado tanto y el sistema institucional ya no es capaz ni de recibir los inputs ni de procesar esas demandas porque ya no las sabe reconocer, ¿no? Ya no las puede procesar. Y terminaría, digamos, con eso. Diría que la jurisprudencia y la jurisprudencia en particular interamericana, bueno, yo creo que es un poquito más atenta a la cuestión que hace unos años, que sigue navegando en, bueno, una visión tradicional, pero digamos, que aparece mejor orientada, digamos, en reconocer eh, el hecho de que el derecho de protesta debe ser leído en el marco de un conjunto de derechos que incluyen derecho de libertad de asociación, de libertad de expresión, de derechos económicos y culturales, el reconocimiento de que la protesta en principio, digamos, debe ser protegida y solo excepcionalmente limitada, de que la protesta también, digamos, debe hacerse esencialmente con fines y con medios pacíficos, de que digamos, si uno lee, por ejemplo, ese es el reporte que escribe en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que es un reporte pertinente, digamos, en cuanto a que, digamos, saber ubicar el derecho de protesta en el marco de principios y reglas establecidas ya en el derecho latinoamericano. Pero sin embargo, digamos, quiero decir, encontramos apoyo jurisprudencial y apoyo en los dichos de los organismos internacionales latinoamericanos para fundar un fuerte derecho a la protesta y eso, digamos, creo que es una buena noticia, y es algo a celebrar y quienes quieran, digamos, tener material en esta materia simplemente pueden recurrir a este tipo de documentos que ha hecho la Comisión Interamericana, que son valiosos, pero me interesaba, digamos, montar esta defensa particular del derecho de protesta en principios más abstractos que creo que sirven para darle más sentido y articular, digamos, una
una visión más consistente y amplia del derecho en cuestión. Entonces, situar al derecho de protesta como un derecho fundamental, pero porque digamos, históricamente nuestras sociedades tienen razones para reconocer que hay algo especial allí, vincular el derecho de protesta con una particular idea de democracia y reconocer que tenemos el deber, nosotros en particular juristas o abogados o jueces, digamos, pensar cuál es la concepción de la democracia que está inserta en nuestra visión de la Constitución o en nuestros textos constitucionales y al mismo tiempo, como creo que también es para mí un consejo muy importante para todos nosotros, es el de empezar a saber pensar al derecho en términos contextuales, ¿no? Digamos, podemos, y es importantísimo, apelar y pensar a los principios básicos, pero también es igualmente importante, digamos, pensar esos principios fundamentales en el contexto, en el tiempo y lugar particular en el que estamos viviendo. Y es un tiempo y lugar particular que nos habla de una radical, extrema crisis del sistema de democracia constitucional, del sistema representativo, y eso, digamos, tiene que hacernos estar alertas respecto de los límites y problemas que vamos a encontrar en el derecho. Muchos de los problemas, las dificultades, los horrores que hoy empieza a mostrar o viene mostrando el derecho en general y el derecho latinoamericano en particular, la presencia de líderes populistas, la presencia de líderes que apenas llegan al poder, lo primero que quieren hacer es tomar control de las instituciones de control, que quieren colonizar las instituciones de control, que quieren, digamos, eh, erosionar la democracia como parte de la doctrina reconoce. Ese tipo de males, yo creo que se asientan en el hecho real de que nuestras instituciones no están funcionando bien. Pero nosotros, digamos, como juristas o como pensadores del derecho, tenemos que decir por qué, si bien es cierto que nuestras instituciones funcionan mal, la solución no puede ser, digamos, hacerlo funcionar peor o perder democracia todavía más y concentrarlo todavía más el poder en la mano de pocos que quieren actuar discrecionalmente. Eso siempre, digamos, un camino de derrota y de pérdida de derechos. Entonces, ¿por qué, digamos, en este contexto particular de crisis necesitamos más democracia y democracia entendida de este tipo de modo, digamos, vinculada con una conversación entre iguales? Bueno, estamos en hora y entonces yo me quedaría por aquí. En todo caso, digamos, pensaría si quieren hacer algún comentario, reflexión o pregunta, estamos con tiempo para hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. A continuación tendremos la sección de preguntas. Si alguien gusta realizar alguna pregunta, puede escribirla por medio del chat o levantar la mano en la plataforma y se le dará la palabra. Don Alejandro está levantando la mano. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Gusto Bien, escucharte. sí que me alegra verte, aunque sea por este medio. Bien, bueno, muy interesante, como siempre. Eh, a ver, me interesa saber tu visión, que bueno, más o menos la he leído, pero me interesa conocer, escucharla por tú directamente, que es un poco la relación entre protesta, vista desde esta perspectiva que desarrollaste, y violencia, y violencia, bajo la intuición eh, de que ya constitucionalmente considerada la violencia es ilegítima, ¿verdad? Pero la relación parece de entrada bastante problemática porque yo diría que el sentido jurídico estándar entiende que la violencia es equivalente a violación de derechos. Y como en la realización de la mayor parte de las protestas hay un componente disruptivo que normalmente implica violar o incomodar los derechos de alguien, entonces es casi imposible realizar una protesta con valor democrático, disruptivo, que transmita su valor, que tenga su valor expresivo, sin incomodar a alguien. El ejemplo, ¿verdad? Para mí obvio, más característico es el de las protestas feministas, ¿verdad? Que te van y te rayan las paredes de alguna cuestión
y bueno, pero violaste el derecho de la propiedad privada, de las paredes, etcétera. Entonces, Sí. ya ahí hay violencia, se te fue la mano, ¿verdad? Eh, No, está muy bien. esta, sí. Bueno, no, que esta concepción que como reaccionaria o algo así, yo le diría reaccionaria constitucionalmente, de qué es la distinción entre violencia y protesta, parece sacrificar la protesta. Terminamos para cumplirla, qué sé yo, con la protesta Sí. china o algo así, que no vale la pena llamarle protesta. Entonces, un Mm. poco, pero Sí. reitero, rescatando la intuición de que tampoco cualquier cosa va, ¿verdad? Que en efecto hay algún punto en el que esto ya es una sedición, que no es una protesta, no forma parte del mecanismo democrático. Entonces, qué sé yo, ¿cómo puedes ayudarnos a pensar en esta No, está distinción? perfecto. Mira, no, digamos, sobre estas cosas efectivamente ya he escrito y me interesan mucho esos temas y supongo que en parte de lo que dices está implícito esas lecturas. Yo diría varias cosas. La primera, digamos, para todos es como, como he tratado de hacer en esta presentación, hacer un cuidado especial con un llamado de atención a los conceptos. No, otra vez, no me quiero poner digamos, en purista y digamos, caer en el extremo de la filosofía analítica, que no se puede avanzar un paso si no se pulió el concepto hasta digamos, el último matiz. Pero sí digamos, por ejemplo, en casos como cuando hablamos de democracia o cuando hablamos digamos, de constitución o cuando hablamos de protesta o cuando hablamos de violencia, bueno, hay algunas aclaraciones que tenemos que hacer porque si no, digamos, un primer problema que enfrentamos, cualquiera sea la concepción que tengamos, es que, bueno, si violencia es cualquier cosa, si pintar una pared es violencia, entonces, bueno, pensemos en violencia, sin embargo, en un sentido más restringido como por ejemplo eso, como agresiones físicas, herir a alguien, lastimar a alguien, etcétera, ¿no? Digamos, creo que con eso, que es más evidente y entendible para todos, nos basta para pensar el problema. Bueno, al respecto yo lo que diría es, primero que nuestro derecho ha sabido transitar, y nuestro digo en un sentido amplio, latinoamericano, norteamericano, europeo, ha sabido transitar bastante bien situaciones paralelas, ¿no? Sin caer en las trampas que pueden generarse en la argumentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en un caso que todos tenemos en mente, o que todos conocemos un poco, que es el derecho de huelga. Digamos, entonces, tenemos cientos de años de tratamiento del derecho de huelga y sabemos que, digamos, a veces en algunas huelgas aparece un acto de violencia. Entonces, qué sé yo, hay una huelga en una fábrica o hay una toma digamos, de una empresa y, bueno, puede ocurrir que uno de los protestantes, digamos, está tan enojado con el patrón que lo ve pasar y le rompe el auto o le tira una piedra en la cabeza. Bueno, ahora, el derecho puede perfectamente, digamos, y ha sabido reaccionar bien frente a esas situaciones diciendo, eso no dice nada en contra de la huelga, el derecho de huelga se mantiene, pero a lo mejor lo que necesitamos ahora es separar a esta persona que tiró la piedra y le rompió la cabeza al patrón y ver qué hacemos, de qué modo lo reprochamos. Y, digamos, y ahí también hay una discusión que hacer, porque no cualquier reproche es aceptable, pero en todo caso, lo que me interesa decir es una cosa más modesta y es, digamos, perfectamente podemos separar al que ejerció la violencia y preservar el derecho, digamos, de huelga, el derecho principal. Y con la protesta lo mismo. Entonces, digamos, hay a veces ejercicios, entonces, qué sé yo, por ejemplo, en la retórica en mi país es siempre aparece, bueno, y la protesta que impidió que pasara la ambulancia que estaba llegando al hospital y cosas por el estilo. Bueno, perfecto, digamos, pueden tratarse por separado todos esos casos, pero nada de eso tiene que servir como excusa para tirar abajo el derecho que se está ejerciendo y que es importantísimo preservar, sobre todo cuando tenemos esta noción de que hay algo particularmente importante en la preservación de la protesta en este tipo de contexto social, económico, etc. Entonces, esa es una segunda cosa que diría. Que el derecho de protesta puede seguir defendiéndose aun cuando aparezcan actos de violencia que pueden ser tratados por separado. No, la tercera cuestión que también nos llevan a una reflexión mayor es una cuestión siempre importante que a veces la jurisprudencia, la doctrina trata con casos de proporcionalidad, yo lo pienso en términos más o menos parecidos, pero es esto de como digamos así, la jerarquía de los derechos, ¿no? Y cómo pensar
derechos cuando se enfrentan derechos con derechos, ¿no? Y entonces, digamos, aquí, por ejemplo, la primera, lo que operó como carta de triunfo en las argumentaciones judiciales en los albores de la reflexión sobre el derecho de protesta fue, bueno, no, pero usted puede protestar, pero su derecho termina cuando empieza el mío. Sí, claro, pero eso sí supone que, digamos, mi derecho, yo no ejerzo un derecho y usted sí, pero si los dos estamos ejerciendo un derecho, digamos, hay que ver quién se retira. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando el crítico, digamos, hace una crítica radical al representante, bueno, el representante puede decir, me ha afectado el honor, sí, está bien, pero yo tengo un derecho que es tan o más importante, o sea que no es que porque toqué su derecho, digamos, su derecho al honor, se terminó mi derecho o queda paralizado, congelado mi derecho porque, digamos, toqué el suyo, no, a lo mejor el mío se realiza, digamos, en la crítica a usted, ¿no? Y con la protesta pasa algo parecido. Digamos, también de los argumentos que aparecían, bueno, no, pero el derecho suyo, del protestante, podría ser ejercido de un modo que afecte menos al del otro. Bueno, eso también es raro, ¿no? Entonces, doy un ejemplo que doy siempre, que es, no digo que es idéntico, pero tiene un paralelismo importante. Si un caricaturista, uno de los casos más tristes, digamos, en la crítica política argentina en los últimos años fue digamos, las burlas que recibía un presidente que se termina yendo antes de tiempo, que es de la Rúa, y era burlado por como muy incompetente, como muy lento, como muy inoperante. Bueno, y entonces, así como años antes se había burlado algunos diarios al presidente Ilia, que era un presidente muy honesto, como lo presentaban como una tortuga porque era muy lento, a De la Rúa en la televisión le hicieron una burla una vez que él estaba presente y lo mostraban como una persona desorientado, etcétera, así que no entendía nada. Bueno, entonces uno puede decir, no, hagan la crítica de un modo más moderado. ¿Por qué va a afectar tanto el derecho si le pueden hacer una burla menos agresiva? No, otra vez, o sea, el caricaturista o el cómico digamos, el ironista, digamos, tiene el derecho de hacer, sobre todo cuando hablamos de crítica política y sobre todo cuando hablamos de crítica política a funcionarios públicos, el espacio para avanzar y debe ser amplísimo, ¿no? Y si alguien tiene que retroceder es el funcionario público, no hay que criticar. Entonces, otra vez, yo creo que hay este tercer punto de reflexión en lo que te diría, el primero sobre violencia, el segundo sobre, digamos, el derecho de los otros, que ese, digamos, la idea de, se puede alegar que alguien tiene la capacidad para hacer el ejercicio de su derecho de un modo menos agresivo, intrusivo, molesto para los otros. Bueno, depende otra vez, o sea, derechos que tienen que ver muy en particular con la crítica política. eh, digamos, si alguien tiene que retroceder, tiene que ser el funcionario público o el criticado o digamos, el gobierno de turno, digamos, tiene que aceptar este tipo de crítica. Entonces, otra vez, a la hora de comparar derechos o de ver, digamos, cómo se balancean derechos, bueno, ahí hay un ejercicio de razonamiento que yo llamaría hacer y que no tiene que ver con el que tiene más poder, tiene más derechos tiene digamos, el background, es el punto de partida, ¿no? En principio es el que, digamos, más espacio para la crítica tiene que aceptar, ¿no? No, entonces eso, hay mucho para decir sobre lo que señalabas, pero creo que nada de eso afecta, sino que por el contrario refuerza la idea de que hay algo especialmente fuerte en el derecho de protesta. Em, no sé si había una segunda parte. Alejandro, después hablemos porque había un trabajo pendiente que te tengo que pedir. Ok, Después hablamos. hombre. Sí, sí, Pero bueno, te escribo, un ¿eh? gusto, un gusto, un gusto Sí, escucharte, un sí, gusto verte, no. un gusto verte. Muchas gracias. Diana tiene la palabra. Buenas tardes, don Roberto. Primero que todo, Bueno, agradecerle por su ponencia, porque me pareció muy gracias. interesante. Y quería realizar la siguiente consulta. Eh, en el derecho a la protesta social, bueno, viendo este como un derecho fundamental, ¿usted considera que este debe ser reconocido en sociedades donde el sistema democrático no cumple con sus fines esenciales, o más bien en general en cualquier sociedad? Sí, creo que un poco eso tenía que ver con el tercer punto que hacía, que en sociedades frágiles, en sociedades institucionalmente débiles, bueno, digamos, en donde, digamos, nosotros como ciudadanos, que somos los protagonistas de la vida pública, digamos, eh, es donde más importante es resguardar
el derecho de protesta. Y entonces yo diría, sí, no sé, los organismos jurisdiccionales internacionales como la Corte Interamericana o, digamos, la Comisión Interamericana harían bien, digamos, en dejar en claro, en subrayar que siempre, pero muy en particular en estas situaciones de crisis y muy en particular en situaciones, digamos, de fragilidad institucional, es que el ciudadano, digamos, tiene que mantener sus armas básicas, porque otros están usando el poder, otros tienen el monopolio de la coerción, otros tienen, digamos, el uso discrecional cada vez más de los recursos públicos. Entonces, digamos, qué sé yo, en contexto de, no sé, Nicaragua, digamos, en Venezuela, bueno, ¿cómo se hace para digamos, asegurar que tengan... que se sepan, digamos, que el derecho latinoamericano está con ellos, digamos, que las instituciones jurisdiccionales latinoamericanas están completamente de su lado, digamos, por supuesto, uno no es que dice, ah, bueno, salga a protestar y que lo maten, ¿no? Pero, digamos, sí que sepan que el derecho está con ellos, y eso es muy importante, ¿no? Dejar en claro que, que ellos tienen la razón desde un punto de vista moral, legal y político, ¿no? Y que las instituciones latinoamericanas, digamos, saben reconocerlo. Eso me parece fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, y a Diana. Por medio de Facebook Live tenemos una pregunta y un comentario de don Armando Navarro. Dice, muchas gracias, maestro, por sus palabras. Recibo un fraternal saludo y abrazo de parte de la Asociación Costarricense de Derechos Sí, Humanos. sí. Y pregunta, siempre preocupa el momento de una asamblea constituyente. ¿Es este el momento coyuntural para una constituyente? Mm. Em, Mira, John Elster tiene esta idea, Elster, de que las constituciones siempre se escriben en momentos de crisis. O sea que no es de extrañar que haya voluntad de escribir una constitución en una situación de crisis. O sea, eso, en cuanto a los tiempos, digamos, y sí, esa es la historia, digamos, normalmente es así. Ahora, dicho eso, una cosa que diría es que eh, las cosas están tan tremendamente mal que si no están las condiciones políticas para reunir la energía y los recursos de todo tipo necesarios para llevar adelante una reforma constitucional, que creo que es importante, pero bueno, hay muchas otras cosas que se pueden hacer sin recurrir a una reforma constitucional. No sé, digo algo, digamos que también ahí a Alejandro le interesa, pero algunas de las asambleas ciudadanas que se dieron en el mundo en los últimos años, bueno, no requirieron una reforma constitucional para llevarlas adelante. Digamos, hubo una normativa que las autorizó y hubo otras que nacieron de abajo para arriba, hacia digamos, los movimientos hacia el constitucionalismo renovado o la nueva constitución islandesa, bueno, con todo lo peculiar y extravagante que tenga Islandia, pero digamos, surge de un movimiento de abajo hacia arriba, como en Chile, en un punto, digamos, que es una necesidad, pero lo que quiero decir es que a veces ocurre esto, que es, hay una vocación y hay una energía social disponible para llevar adelante un proceso de reforma, y otras veces se hacen cosas importantísimas sin necesidad de recurrir a una reforma constitucional. Entonces, no sentirse, digamos así, limitados o imposibilitados o atenazados porque uno mira alrededor y no ve las condiciones para que se lleve adelante una reforma constitucional. Otra vez, además, con los niveles de captura que tienen nuestras, digamos, procesos de toma de decisión, con los niveles de colonización que han sufrido nuestras instituciones efectivas, digamos, piensen otra vez en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, etcétera. Bueno, decir, no, si no pasa por allí no se puede hacer nada, y es como decir, entonces, bueno, el poder está contento, digamos. Otra vez, por eso mismo es que es tan relevante pensar en el valor, la importancia y la necesidad de proteger al derecho de protesta, ¿no? Pero en todo caso, digamos, para la pregunta, muchas reformas importantísimas no necesitan una reforma constitucional, aun cuando, bienvenido si se puede hacer y si están las condiciones políticas para llevar adelante una reforma, porque sí, las instituciones están muy mal. Pero recuerden una cosa que traté de decir, y es eso de que las reformas tradicionales, y
no tiene mucho sentido, digamos. O sea, volver a insistir en agregarle un par de botones a la camisa de cuando teníamos 5 años, a lo mejor ni siquiera tiene sentido gastar tanta energía en eso. Muchas gracias, profesor. Visto que no hay más preguntas, ¿algo más que desea agregar a modo de conclusión? No, simplemente esto, digamos, el valor uno, de no abandonar las preguntas teóricas básicas, que aquí vimos algunas, y dos, recuperar, digamos, esta idea de pensar al derecho en términos contextuales, ¿no? De qué modo esto que pensamos, de que leemos, que estudiamos, sirve para entender mejor y mejorar a nuestro país. ¿De qué modo sirve para, digamos, reconocer los límites de nuestras instituciones y resolver problemas agobiantes y angustiantes como los que padecemos, ¿no? Entonces, el derecho tiene que ser pensado en términos contextuales y, digamos, puesto al servicio de, digamos, los problemas del tiempo, las necesidades del tiempo, las demandas del tiempo, ¿no? Las demandas democráticas del tiempo. Muchas gracias, profesor. Agradecemos al doctor Roberto Gargarella y del mismo modo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del link que se les hizo llegar por el chat. Les recordamos que el siguiente martes, 14 de octubre a las 5 p.m., tendremos en el Auditorio Brenes Córdoba de la Facultad de Derecho nuestra celebración principal del 50 aniversario, con la participación del doctor Luis Ramón Ruiz de España. Sin más, les deseamos las buenas noches. Gracias a todos, un gusto.